ahora. Escuchamos al ministro del Interior, Víctor Pérez. A esta hora de la tarde me acompaña el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Beloyo, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Ha concluido un trabajo intenso de conversaciones durante 5 o 6 días con el gremio del transporte terrestre. Creo que el hecho de que ellos hayan aceptado la definición del gobierno para terminar este conflicto demuestra que ese trabajo de conversación, de diálogo, de escuchar fue fructífero y por lo tanto el gobierno quiere expresar su satisfacción, puesto que además despeja una dificultad como era el hecho de que los camiones estuvieran en las carreteras y en algunos momentos bloqueando parcialmente y generando una incertidumbre en el tema de todo lo que es la cadena alimentaria y por lo tanto generando temores en la población. Ese se ha despejado y nosotros nos vamos a dedicar entonces a plenitud a trabajar los temas que son importantes para todos los chilenos, no solamente para los camioneros en la macrozona sur, como también en distintas partes del país. Y eso fue lo que nos hemos comprometido. Uno es reiterar las urgencias a los proyectos de ley que le dan instrumentos a la autoridad para combatir de mejor forma la delincuencia. Por ejemplo, lo que es la ley de inteligencia, que es absolutamente indispensable para combatir hechos de terrorismo, combatir a las bandas criminales y a las organizaciones criminales. Y creemos que en el Parlamento existe suficiente masa crítica para apoyar esos proyectos, toda vez que incluso la ley de inteligencia fue aprobada casi unánimemente en el Senado de la República y las indicaciones, yo diría más innovadoras en este tema, fueron de parte de senadores de la oposición, particularmente el senador Insulza, que promovió y fue apoyado unánimemente por Chile Vamos el hecho de incorporar agentes a la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, y por lo tanto creemos que esas disposiciones que demuestran un sistema moderno de inteligencia con control democrático para que las decisiones de la autoridad sean lo más adecuadas, debiera avanzar en la Cámara de Diputados, como también la ley que le otorga facultad a las Fuerzas Armadas sin necesidad de tener estados de excepción para lo que es la infraestructura crítica. Proyecto también aprobado casi unánimemente en el Senado, puesto que todos comprenden ahí, y esperamos que la Cámara de Diputados también lo haga, el requerimiento de que aspectos de nuestras funciones críticas en temas de agua potable, en temas de electricidad, en temas de gas y otros, sean fundamentales en las Fuerzas Armadas para que en momentos de desorden y conmoción social lo puedan proteger y así las policías poder dedicarse al tema del control del orden público. Y así otras legislaciones que consideramos también muy importantes, un instrumento no solo para este gobierno, sino que para los distintos gobiernos para poder tomar decisiones adecuadas, enfrentar a las bandas criminales, a las organizaciones criminales, poder llevarlas a los tribunales y poder entregar las pruebas suficientes que permitan que estos condenen en definitiva a quienes cometen delitos graves y delitos de terrorismo u otros que conmocionan a la opinión pública. Y por lo tanto, el compromiso que hemos efectuado lo vamos a seguir cumpliendo verdaderamente a cabalidad, como también lo que hemos dicho permanentemente, que es dotar a las policías de los elementos tecnológicos, de los elementos de inteligencia que sean necesarios para que su eficacia aumente, su eficiencia logre dar la tranquilidad que todos los chilenos deben tener de vivir en un ambiente en paz. Todos los chilenos tienen derecho a vivir y que se les garantice la paz y la tranquilidad, y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que también eso conlleve. Junto con eso, también hemos avanzado ya en un programa que existía de protección a las víctimas, porque no hay duda que como el caso de Juan Barrio, que estaba descansando en su camión después de una larga jornada de trabajo, que es atacado por violentistas, por terroristas, su camión quemado y él por las quemaduras fallece días después, sin duda eso debemos impedir que suceda. Y si no se puede impedir que suceda, que la familia
que el propietario del camión pueda tener una ayuda, una colaboración del Estado para poder mantenerse y para poder seguir la actividad de transporte. Y por lo tanto vamos a perfeccionar, como se indica, todos los programas de apoyo, tanto de Corfo, del Banco del Estado y particularmente de Cercotec, para poder contribuir en ese apoyo. Por lo tanto, estas dos ideas básicas de fortalecer la seguridad y la tranquilidad, solicitar para eso la dictación de leyes que son esenciales y de la protección a las personas y a los bienes de quienes son víctimas de atentados terroristas, cree que están en el programa gubernamental, que están en lo que ha sido el programa de este gobierno desde su inicio, son perfeccionados, son profundizados, y creo que la comprensión que se tuvo sobre eso permitió hoy día no tengamos ya a partir de las 3 de la tarde un paro de camioneros, y el gobierno va a reiterar su política de actuar y ejecutar todas y cada una de estas acciones, porque, reitero, una voluntad nuestra es que los chilenos vivan en tranquilidad y los que ejercen su actividad, cualquiera ella sea, la pueden hacer en su vida cotidiana con la seguridad que no van a ser atacados, que no van a ser violentados, que no van a sufrir actos terroristas. Esto fue lo que hemos concordado, lo que le entregamos el día de ayer a los dirigentes. Hoy día los dirigentes lo han aprobado, lo han sociabilizado con sus bases y se han levantado. Nosotros creemos que esto pudo haber terminado a lo mejor el día domingo, pero las negociaciones y los conflictos están siempre cruzados por las disputas al interior de las organizaciones y por lograr siempre algo más, pero el gobierno se mantuvo siempre claro desde el principio de las cosas que podía comprometerse, que podía entregar y que podía ejecutar, y no nos movimos en esa discusión, a pesar de siempre manifestar buena voluntad por ningún momento, y creo que podemos decirlo hoy día a todos los chilenos, que este gobierno va a trabajar intensamente por la tranquilidad de todos y cada uno de ellos. Ministro, ¿cómo está? Buenas Bien. tardes. José Villagrán, presidente de los Camioneros del Sur, decía que igualmente el gremio va a estar en estado de alerta. Si ese estado de alerta significara una nueva movilización, ¿el gobierno va a tomar medidas inmediatas o hay un espacio para un nuevo diálogo? Se lo pregunto también porque hoy día en la mañana trascendió que ya estaban listos los escritos para hacer una presentación por la Ley de Seguridad del Estado. Nosotros creemos que no es necesario que tengan una actitud o un estado de alerta, porque el gobierno va a cumplir con su palabra y por lo tanto eso es absolutamente innecesario. Nosotros no trabajamos ni concordamos para no cumplir, todo lo contrario, el esfuerzo y la voluntad del gobierno es para cumplir todas y cada una de las medidas las cuales creemos que ayudan a las personas a vivir en tranquilidad. Por lo tanto, consideramos que esas son frases fruto de la adrenalina del momento y queremos garantizarle a todos los que viven en nuestro país, particularmente a los dirigentes de los camioneros con los cuales trabajamos intensamente los tantos días, que nosotros vamos a cumplir. Y no hay duda de que si esto hubiera generado problemas de desabastecimiento efectivos y reales, si esto hubiera significado violencia en la ruta, si esto hubiera significado destrucción de la propiedad pública o privada en algunos lugares en que estaban los camiones, nosotros habríamos aplicado como estábamos decididos, lo dijimos a ustedes, y teníamos toda la batería para hacerlo. Preferimos el diálogo, y ese diálogo creo que fue constructivo, y hoy día estamos el país con las carreteras absolutamente despejadas. Ministro, ¿cómo se explica que el gobierno esté dispuesto a trabajar una eventual rebaja de peajes en carreteras para los camioneros, un gremio que ya tiene diversas regalías tributarias? Por ejemplo, ¿quién va a terminar pagando ese mayor costo? ¿Los otros usuarios? No, para nada. Este es un convenio que se realiza con las concesiones. La idea es generar a lo largo del país no solamente rebajas de tarifas, sino que el sistema que no tenga que la persona bajar y pagar. Ustedes saben que nosotros tenemos un contrato con las concesionarias y ese contrato sin duda establece derechos y obligaciones tanto para ellas como para nosotros, y en ese marco las tarifas ustedes han visto que han bajado sustancialmente en el último tiempo, y
y generando esa amplitud que nos generan los contratos con la concesionaria, nosotros tenemos toda la voluntad de avanzar en esas áreas. Ministro, pero el punto es, ¿qué tiene que ver con la seguridad una rebaja de peajes, por ejemplo? Si usted mira con atención, digamos, el acuerdo que hemos llegado, básicamente lo más importante es la rapidez con que se pasa en determinadas zonas el momento del peaje, que no tenga que la persona, como la mayoría del sur, desde prácticamente Rancagua al sur, que la persona tiene que parar, abrir la ventana, pagar, y por lo tanto se genera una sensación de inseguridad. Lo principal es el tema del pago rápido, y eso necesariamente para las concesionarias significa un gasto inicial, pero un ahorro futuro, y por eso al conjunto de las carreteras ha habido rebaja para los vehículos, como también como las tarifas están diferenciadas, se pueden establecer rebajas para los otros medios de transporte. No es ninguna novedad con respecto a las atribuciones que el Estado tiene, que el gobierno tiene, en los contratos que tiene con las concesionarias. Hola, ministro, muy buenas tardes. Bueno, ayer la Democracia Cristiana dio un ultimátum al gobierno, dijo que lo iban a acusar constitucionalmente si no invocaba la Ley de Seguridad Interior del Estado. Finalmente hoy día se reafirma esta acusación constitucional durante la mañana. El daño ya está hecho, dicen ellos, y claro, lo responsabilizan a usted finalmente por abandono de deberes. Le quería preguntar primero qué le parecía este libelo. Lo segundo es cuál es la autocrítica o mea culpa del gobierno para manejar esta movilización, entendiendo de que finalmente hubo cortes de rutas, hubo desabastecimiento, hubo una persona muerta también. ¿Quién asume esa responsabilidad? Y finalmente, dentro de todo este balance, ¿cuántas querellas se interpusieron en contra de los manifestantes? Indudablemente que los diputados de los partidos políticos tienen facultades que determina nuestra Constitución y por lo tanto son absolutamente libres y legítimas esas decisiones. No voy a ser yo ni el gobierno el que las va a cuestionar. Lo que va a hacer el gobierno es demostrar que actuó correctamente, que actuó apegado a la ley y que permanentemente nuestro interés y nuestra actitud fue resolver los problemas. Y por lo tanto las incomodidades que pudieron haberse producido son sin duda mucho menores que las que se hubieran producido si se alarga este conflicto. Porque los temas de desabastecimiento más bien fueron incertidumbres, fueron temas puntuales que el gobierno además tomó todas las medidas. Ustedes fueron testigos de la reunión del comité de contingencia que realizamos el día lunes y por ende, salvo ciertos temores de futuro, no se produjo. Por lo tanto, creemos que se resolvió una situación dentro del diálogo, se resolvió dentro de las conversaciones sin hechos de violencia. Lamentablemente, como usted dice, efectivamente hubo un accidente lamentable con un vehículo de Senaval que trasladaba insumos médicos, lo que demuestra lo inconveniente que es tener los camiones alrededor de la carretera y que en algún momento alguien individualmente tome la decisión de impedir el paso de otra persona. Eso demuestra en toda su magnitud lo que el gobierno planteó desde el primer día y que los dirigentes se comprometieron públicamente, no con el gobierno, sino que públicamente, en el sentido de que iban a estar en las bermas. Toda manifestación tiene que hacerse pacíficamente, porque la manifestación que muta a algo no pacífico tiene efectos negativos y nosotros no lo queremos. Los chilenos y chilenas tienen derecho a manifestarse pacíficamente y ese hacemos el llamado, abandonar la violencia, abandonar la intransigencia como método, porque eso no nos lleva a ninguna parte y eso es lo que hace agravar los problemas.